Perfecto. Pantalla Listo. completa. Perfecto. Muchas gracias. Ok, excelente. Entonces vamos a ir dando inicio. Una vez más, un placer estar acá con todos ustedes. Vamos a hablar hoy o vamos a tocar un tema que en lo personal para mí es muy importante porque tengo una pasión hacia la naturaleza muy, muy fuerte, ¿verdad? Y no solo la naturaleza, sino seres vivos. Y por eso la criminología verde es una rama que está muy, no está aún en tendencia porque creo que todavía tenemos bastantes oportunidades como humanidad de verla mucho más allá. Más sin embargo, ya tenemos varios escritores, ya tenemos, ¿verdad?, varias conversaciones que se están dando con respecto al área del delito ambiental como tal. Entonces, hoy vamos a entender un poco de dónde nace. Y vamos a también comprender, aparte de dónde nace, por qué es relevante y qué nos implica o qué, en qué nos ayuda estudiar la criminología verde. Entonces, vamos a ver por acá el delito ambiental y su impacto en la justicia global. Ya esto no es algo que podemos ver o tenemos que ver desde el punto de vista local, sino más bien desde un punto de vista global. Cuando nos vemos la relevancia o el estudio o la comprensión del por qué nosotros debemos estudiar este tema e incluso comprenderlo, más si somos, ¿verdad?, profesionales que estemos en el área ya sea de criminología o ya sea incluso de psicología, en el área legal, es importante entender cómo la criminología viene a surgir como una respuesta de esta falta de atención al enfoque que nosotros tenemos en la parte de criminología tradicional, porque escuchamos en la criminología tradicional el enfoque que se le da, ¿verdad?, a toda la parte de los distintos tipos de delito, los delitos de crimen organizado, los delitos que tengan que ver con robos, cuáles son los perfiles de todas las personas que cometen un robo, un homicidio, y de acá es donde nosotros comenzamos a entender un poco más, ok, ¿qué está pasando con este lado que está como, por decirlo de alguna forma, un poquito abandonado? Entonces, el enfoque criminológico tradicional se ha estado mudando un poco a tener una rama o una extensión de la criminología como tal que nos va a ayudar a comprender la criminología verde. De acá vemos que la criminología verde, tal como el delito o el crimen organizado, cuando nosotros vemos el crimen organizado como tal, nosotros vamos a comprender que generalmente son delitos contra, ¿verdad?, la salud pública, y esto es porque el impacto de este tipo de delitos es mucho mayor al impacto de los delitos que se dan hacia una persona en específico. Todo ese impacto, ¿verdad? Y todas son víctimas, pero cuando nosotros vemos la magnitud del delito, aquí es donde viene a jugar o se viene a observar una diferencia. Entonces, estos delitos, cuando hablamos de la criminología verde o delitos ambientales, vamos a ver que causan daños irreversibles, y hay que empezar a hacer un análisis incluso más profundo cada vez que nosotros estamos analizando o viendo todo lo que tiene que ver con el ecosistema y la criminología, porque en muchos lugares o muchas culturas lo ven incluso como algo tal vez hasta irrelevante, hasta que empezamos a comprender que este daño irreversible que le causamos a la naturaleza o a los ecosistemas viene a afectar directamente los derechos humanos. Y además de afectar a los derechos humanos, hay comunidades que son muchísimo más susceptibles en este proceso, tales como las personas o las comunidades indígenas o las comunidades rurales. Entonces, al observar lo que está pasando a nivel del mundo y el por qué existe, ¿verdad?, una rama de la criminología que se llame criminología verde y piense en los delitos ambientales, vamos a tratar de ver un poco más allá en la parte de la crisis ecológica global. Y cuando empezamos a estudiar estos crímenes, empezamos a promover incluso una justicia ambiental equitativa y una justicia ambiental sostenible. Los invito, mientras vamos, ¿verdad?, desarrollando la clase, que pensemos en cuántos de nuestros países esto es relevante o tiene relevancia en el contexto del manejo, no solo en la parte policial, sino en el manejo ambiental. Y les invito a hacer este análisis porque esta clase nos va a ayudar a ver más allá de lo que ya tal vez nosotros sabemos, que sí, que si hay árboles que cortan en cantidad, bueno, pues, ¿verdad? Vamos a tener menos cantidad de oxígeno o menos calidad de oxígeno, vamos a ir viendo cómo el smog va a estar siendo acumulado y demás, pero necesitamos pensar
mucho más allá. Y como criminólogos también hay que pensar quién comete estos delitos, por qué los cometen, por qué es que no se ha generado esta conciencia, ¿verdad? De lo que tiene o la vida más allá de la vida humana. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver un poco más de la parte no solo crítica, sino la parte de conciencia como tal. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué significa. Es una rama de la criminología crítica que se enfoca en los delitos contra el medio ambiente, tanto legales como ilegales. Entonces, esta lo que va a hacer es priorizar el daño ecológico con sobre la mera ilegalidad y considera tanto a actores que son estatales como actores corporativos. Acá vamos a ver o tenemos una observación importante que hacer. Aquí vamos a pensar en que no solamente considera a un individuo, sino que considera actores estatales como corporativos. Y ahorita vamos a ver un poquitito más de eso conforme vayamos evolucionando. La definición tradicional de crimen, ¿verdad? Se argumenta como que son muchas actividades que no son permitidas. Entonces esto empieza a cuestionar, ok, ¿por qué estas actividades son permitidas sabiendo que hay daños de por medio? Entonces, ¿por qué se permite que, ¿verdad? Haya caza de animales en algunas partes del mundo, porque se permite si sabemos que esos animales están en extinción. Y entonces aquí incluso venimos al comportamiento social, la oferta y la demanda. Pero ahorita vamos a entrar un poquito más en la parte del cuestionamiento de la definición tradicional de crimen y de víctima, ¿verdad? Que tenemos en la parte también de la víctima, los seres pensantes. Entonces ahorita vamos a ver un poquitito sobre eso. Entonces, la criminología verde o los delitos ambientales vienen a surgir como una necesidad de un evento global que se está dando con mucha mayor frecuencia y no solamente se da con mayor frecuencia, sino que los daños que provoca son irreversibles y que las políticas que existen en la mayoría de los países no son tan fuertes como para poder enfrentarlo. Y de acá vienen a jugar un excelente papel los criminólogos que ya están dentro de esta área para poder ser esas voces, ¿verdad? Entendiendo no solo el comportamiento, de los que cometen el delito, sino también entendiendo cómo es que vamos a poder empezar ¿verdad? A alzar un poco más la voz. Entonces vamos a ver acá, entrando ya un poco más en materia de los tipos de delitos, vamos a ver los tipos de delitos ambientales. Voy a detenerme un momento y veo que hay 4 personas en la sala de espera, por si quieres revisar, René. Verifico ahora. Ajá, sí, sí, claro. Bueno, continúo. Entonces, en los tipos de delitos ambientales como tal, vamos a empezar a ver algunos de ellos. Cuando pensamos en delito ambiental, yo creo que todavía tenemos un concepto muy general de que el delito ambiental tiene que ver eh, con contaminación y pensamos probablemente en carros o en botar basura. Y después también pensamos mucho en la parte de los árboles, ¿verdad? La tala de árboles y demás. Em, Tenemos mucha más diversificación de los delitos ambientales y realmente es súper triste cómo ha ido cambiando no solamente el contexto social, que creo que hemos ido adaptando tanto que no nos estamos dando cuenta o teniendo esta conciencia real de cuánto nos está afectando a nosotros, a nuestras familias, a nuestra manera de vivir. Y adicional a eso, también hemos estado enfrentando cambios climáticos que de paso van a afectar comportamientos también en la sociedad. Entonces, vamos a ver el caso del Amazonas en lo que tiene que ver con minería ilegal. En países como Brasil, como Venezuela, Perú, la minería ilegal ha generado una crisis ambiental súper grave. Entonces, tenemos la contaminación con mercurio, que el oro se extrae utilizando mercurio. Entonces, por supuesto, no, aparte de que no es de forma legal, se utilizan técnicas que no son amigables con el ambiente. Entonces, cuando vienen a utilizar las toneladas de mercurio, ¿verdad? Para poder hacer todo esto, vienen y lo que hacen es que las tiran.
en el río Amazónico. Y cuando pensamos en el río Amazónico y cuánto se extiende dentro de lo que es, ¿verdad? En cuánto llega al mundo realmente, entonces podemos entender esta contaminación de los ríos. La contaminación va a provocar la muerte de muchísimas especies y además de eso, hay muchas comunidades que viven a los lados de los ríos o dependen de los ríos para poder suministrar agua a sus familias, para poder hacer utilización del agua como tal. Entonces, cuando lo empezamos ya a ver así, decimos, wow, no es solamente desde la parte ecologista o la parte de aquellas personas que les interesa mucho el ambiente, ¿verdad? Deja de ser solo un tema de interesarse por el ambiente y se convierte en un tema integral. Entonces, cuando nosotros vemos un delito de narcotráfico, entonces vamos a desmenuzar el delito de narcotráfico o crimen organizado como tal. ¿Por qué es que se viene a penar tan fuertemente? Bueno, porque sí, viene un joven o una persona, ¿verdad? Y empieza a hacer unas ventas por menudeo, que así es como se conoce en Costa Rica, sino ventas poquitas, ¿verdad? De droga. Y muchos dirían, pero bueno, sí, hay distintas opiniones, ¿verdad? Todas estas son las opiniones encontradas que a nivel de criminología uno debe estudiar. Muchos dirían, pero si vende poca droga no pasa nada, y pues tal vez tiene unas necesidades y empiezan a justificar las acciones, que no quiere decir que estas razones no existan, probablemente existen. Sin embargo, son acciones que se pueden mitigar de otras maneras desde un punto de vista criminológico. Vamos a volvernos a desmenuzar un poco el tipo de delito. Cuando tenemos a esta persona que viene y lo que hace es que vende droga, ya de pronto no es solo esa persona le está comprando droga a alguien más. Ese alguien más no sabemos si es dueño de un territorio, si ya ha tenido situaciones o problemáticas mucho mayores. ¿Y qué ocurre? Que como estas personas empiezan a tener conflictos por territorio, ya se expande de hacerle daño a una persona vendiéndole una sustancia ilegal, que esta persona viene y la consume, que el tema de responsabilidades sean compartidas o no, eso es un tema también de criminología, pero estamos hablando más entre la víctima, la victimización y el delincuente. Entonces ya no solamente es un delincuente y una víctima, este delincuente le va a empezar a vender a otro, a otro, a otro, entonces ya las víctimas van a ser muchas más. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vemos desde el punto de vista de este delincuente que le vende a todas estas personas? Vamos a irnos hacia arriba. Entonces ya no solo tenemos a este delincuente, ya tenemos arriba, ¿verdad? Algunas otras cabecillas que lo que hacen es manejar a estas personas que venden y entonces entre ellos van a empezar a ver otras bandas o otros del mismo, de diferente banda que van a empezar a tener peleas y va a provocar los homicidios. Entonces ya ahora no es solamente el delito de tráfico de drogas, sino también, ¿verdad? Los delitos de sicariato, homicidios o riñas que se van dando, peleas que se van dando. Generalmente, ya cuando vemos esto, el delito de crimen organizado o el de narcotráfico viene a ser mucho más penado porque se sabe que el impacto es mucho mayor. Entonces, ahora traslademos toda esta misma figura, la trasladamos a los delitos ambientales y vemos acá que el delito ambiental realmente está siendo menospreciado, por decirlo de alguna forma, por todos los países, incluso los gobiernos. Algunos tienen políticas ambientales bastante severas, bastante fuertes, y las vamos a ver, pero aún así la lucha contra este crimen tiene que ser mucho mayor y desde el punto de vista criminológico ir entendiendo cuáles son estos perfiles, ¿verdad? Que siempre van a buscar llegar y atacar estos lados y el por qué. Incluso es bastante interesante cuando empezamos a ver que muchos de estos, esto que les explicaba ahorita, de este organigrama un poquito acá visual que les explicaba, tiene mucho que ver y lo podemos trasladar a este tipo de tráfico. Y ahorita nos va a sorprender también algo diferente con respecto al perfil criminal de estos, de los que cometen estos delitos. Entonces, vamos a devolvernos un poquitito. Entonces, ya vemos que solo con la minería ilegal tuvimos contaminación con mercurio, que esa contaminación con mercurio sigue y probablemente las personas que viven a los lados ya no pueden, ¿verdad?, ni consumir agua y no solamente las personas, ya tienen que haber, por supuesto, muertes de animales y entonces mueren los animales, afectamos el ecosistema y de pronto entonces ya ahora tenemos un cambio ambiental. Entonces ven el impacto tan gigante que tienen este tipo de situaciones que a veces con acciones pequeñas podemos mitigar. Luego tenemos la devastación de suelos y deforestación. Para poder poner estos campamentos de minería, porque se quiere extraer oro,
se van a talar enormes extensiones de bosque y se estima de hecho que solo en Madre de Dios, que es en Perú, la minería ilegal ha llegado a deforestar 100.000 hectáreas. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el tema y lo vemos desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista ético, personal y con responsabilidad, nos damos cuenta de que toda la parte de delito ambiental y toda la parte de la criminología verde debería de tener muchísimo más auge y muchísimo más visibilidad a nivel mundial. Ahora, la pérdida de biodiversidad que estábamos hablando hace un momento, entonces aparte de afectar a miles de especies, también hace que muchos estén en peligro de extinción. Y entonces acá viene un tema de conciencia. Cuando nosotros vemos el delito, ¿verdad? O más bien no el delito, sino el perfil de una persona con psicopatías, también vemos que cuando están en su juventud pueden recurrir a hacerle daño a animales o matar animales o tener acciones, ¿verdad?, que afecten animales. Cuando nosotros empezamos a hacer correlaciones entre las cosas, vemos que esta crueldad o este nivel de maldad que tienen las personas con algunas psicopatías se traslada a un nivel de maldad de que no se siente, de que no pasa nada, no importa si lo mato, no importa qué pasa, es un animal. Es lo mismo que pasa cuando vemos la minería ilegal. Entonces, desde acá ya empezamos a hacer o a ligar muchísimos de los conceptos que hemos ido viendo a través del tiempo en los distintos temas de criminología, tanto en la victimología como también en la parte de los trastornos antisociales de personalidad. Y así vamos comprendiendo que si la persona tiene, ¿verdad? Ni siquiera lo vería como agallas. Para mí, desde mi punto, es cobardía, pero eso es ¿verdad? Un tema muy personal. Pero las digamos, pues la intención y puede matar un animal grande y además de matar un animal grande, no importarle cómo queda la familia de ese animal y venir y traficarlo para poder lucrar, entonces ya nosotros ahí vemos que hay un tema también de que si puede matar a qué sé yo, un león, no sé, en un tema de una cacería y es para un tema de delinquir además. Entonces hay que empezarse a preguntar qué más hay detrás del perfil de esta persona. Y así podemos ir entendiendo el perfilamiento, pues, de todos los que cometen delitos ambientales también. Vamos a ver acá también la parte de afectación a las comunidades indígenas. Los pueblos originarios como los de Yanomami o los de Ashanika han visto contaminadas las fuentes de agua. Y entonces, ¿qué ocurre? Si no tienen fuentes de agua, si todo está contaminado, si hay deforestación, e incluso si saben que hay delincuentes que se están estableciendo ahí, vamos a ver que se van a ir desplazando. Entonces, toda esta parte, y aquí viene un poco la parte incluso de sociología y hasta de historia. Entonces, ya vemos todos los puntos que se han ido tocando. ¿Por qué? Porque ya estas personas que están en esa comunidad, que se establecieron ahí, que tienen sus tradiciones, ya se van a desplazar y esto va a cambiar totalmente sus tradiciones. Hay cosas que probablemente están ahí y que por eso incluso existen los patrimonios, ¿verdad? Tanto mundial como nacionales, porque son cosas que están en la historia plasmadas y este tipo de delincuentes no les va a interesar ninguno de estos aspectos. Y además de eso, si creemos que este tipo de delincuencia solamente se va a enfocar, porque también esto es un concepto equivocado, muchas personas dicen, no, pero lo que pasa es que en el delito del deforestar, ¿verdad? Masivamente, solamente son los árboles para vender la madera, no pasa nada. Eso es lo que uno ve desde afuera. Sin embargo, estos son bandas, o tenemos que empezar a preguntar, ¿cómo es que deforestan o cómo es que se llega a deforestar 100.000 hectáreas en un territorio? Ya no son una, dos personas, no una, dos, tres personas. Y además de eso, van a lograr sus cometidos sin importar la gente alrededor, sin importar qué pase, e incluso se conocen de casos en los cuales estas bandas pueden matar a las personas. Entonces ya no es un tema solamente porque hay muchas opiniones divididas con la parte de lo que es el medio ambiente y la ecología. Entonces, así como hay muchos que defendemos el medio ambiente, hay muchos que pueden decir, no, pero es que mira esto aquí, ¿no? Y está bien los puntos de vista, pero están bien cuando entendemos todo este contexto de todo lo que afecta, ¿verdad? Y por qué es que este delito es tan grave como un delito de narcotráfico, por ejemplo. Y estamos analizando objetivamente el por qué.
¿verdad? No estamos solamente viendo la parte o moral o de cariño hacia la naturaleza o de religiones y creencias. Estamos analizando el porqué de una forma objetiva con respecto al cómo esto nos afecta como sociedad. Entonces vamos a pasarnos ahora, después de, en la parte de la minería ilegal, vamos a empezar a pensar quiénes están involucrados. Y acá es donde yo quería llegar porque algunas veces esa parte puede ser un poco sensible, pero muchas veces esas empresas fantasma que crean para lavar, ¿verdad? Todo esto que se obtiene, muchísimas veces son personas del gobierno incluso. Entonces, esta parte a mí me sensibiliza mucho porque uno podría pensar, hay políticas, hay personas que están luchando, ¿verdad? Y entonces yo de nuevo traslado y comparo los delitos y digo, es como la trata de personas. Si pueden, ¿verdad?, venir y trasladar personas ilegalmente de un lugar a otro y hacer lo que hacen con las personas que tienen posibilidad y capacidad de hablar y de, ¿verdad?, tener una opinión, incluso de defenderse, entonces, ¿qué hacen con los animales? Es exactamente lo mismo con respecto a eso, con una debilidad mayor. Entonces, vienen estas empresas fantasmas que lavan oro, empiezan a exportar, a vender y de pronto se dan cuenta que en el mismo ecosistema hay otras cosas de valor como poder exportar animales, pieles, huesos y demás. Estos mineros ilegales, ¿verdad? Están organizados. Esto es un crimen muy complejo porque ya no solo estamos hablando de que es una banda dentro de su país, sino que para poder exportar tienen que tener sus conexiones y otras personas en todo este proceso que les vayan a ayudar. Entonces, tristemente, hay conexiones transnacionales, entonces viene a convertirse en un delito internacional y de impacto global. Vemos que autoridades locales están involucradas, que permiten, ¿verdad?, este tipo de tráfico a cambio de sobornos. Vemos también que hay consumidores internacionales. Todavía no hay una conciencia total desde el lado del consumidor con respecto a lo que todo esto causa. Incluso yo he escuchado personas decir, y voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? La cacería de ya sean leopardos, leones en África. Entonces mucha gente podría decir, ay, pero es uno que va a afectar. Bueno, pues multipliquemos ese uno, ¿verdad? Por 1 millón de personas y veamos cuánta es la cantidad que tenemos de esa fauna. Entonces, así vamos viendo que el impacto realmente es gigante y creo que como mundo no estábamos preparados para enfrentar este tipo de delitos y si nos preparamos de alguna forma y que por eso existen estas ramas para comprender tanto el perfil como comprender las medidas preventivas, las políticas que cada país tiene, pero aparte de todo eso está pasando algo que se llama ecocidio, que esto está ya, ¿verdad? Pues contemplado dentro de lo que es la literatura, que es el claro ejemplo del Amazonas, que no solamente va a dañar al medio ambiente, sino que va a perpetuar este daño en violencias estructurales como las poblaciones históricamente marginadas. Y entonces aquí vemos que las poblaciones continúan estando históricamente marginadas y hasta más por todo lo que está ocurriendo y todo lo que se ve acá. Entonces ya vemos que no es solo la ilegalidad, y no solo tal vez la parte moral o de creencias, sino que también viene un daño sistemático y aquí todo esto sigue, ¿verdad?, perpetuándose porque también hay fallos en la justicia global en el tema de ambiente. Entonces, acá ya analizamos el delito como tal, los impactos, y acá les voy a traer otro ejemplo, que es el dumping tóxico, que es el caso Delta de Nigeria. El Delta del Níger es una de las regiones más biodiversas en África y es hogar de 30 millones de personas. Entonces, aquí vamos de nuevo con un ejemplo que nos concreta que no es solamente un tema de ecosistema, sino es un tema de las, ¿verdad?, tribus, personas, ciudades, todos los que estamos alrededor. Ha sido escenario ya por muchísimo tiempo de catástrofes ambientales y que además se sostiene, ¿verdad?, en el tiempo y que empresas grandes, tales como Shell o como Chevron, desechan esos tóxicos y los desechan sin ningún tipo de manejo consciente. Entonces, aquí venimos a otro montón de delitos que tienen que ver, ¿verdad?, con el cómo las empresas, las corporaciones no siguen los procesos que tienen que seguir para poder evitar que haya un daño tan grande en el ecosistema. Entonces, vemos la parte de los derrames petroleros crónicos, que eso desde los años 60 se ha
registrado más de 7.000 derrames de crudo. Entonces, si no fue limpiado adecuadamente, ¿verdad? Analicemos todavía más allá qué pasa, hacia dónde llega la quema de gas, la contaminación del agua y del suelo. Entonces, aquí vamos a ver las tierras agrícolas, las zonas pesqueras han quedado inutilizadas o inutilizables, ¿verdad? Porque se han deteriorado de benceno 900 veces superiores al límite recomendado por la OMS. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver un poco mucho más allá, también nos preguntamos por qué no se siguen ciertas políticas o por qué no hay algo que detenga este tipo de delitos. Entonces, de nuevo, empresas transnacionales, empresas con mucho poderío económico, con muchos contactos, que lo que pasa o lo que produce es que llegue a haber impunidad por vacíos legales, ¿verdad? Y acuerdos corruptos. Entonces, la corrupción viene a formar una gran parte de esta problemática o de estos delitos. El gobierno nigeriano ya ha sido señalado, ¿verdad? Por ser parte de o formar parte de de este tipo de situaciones. Entonces, de nuevo, nos estamos enfrentando con una problemática mucho más grave que tiene que ver con no solo la corrupción, sino el daño del ecosistema, el daño a las poblaciones, el daño a la sociedad. Y entonces acá es donde vemos qué tan grande realmente es este tipo de delito. Entonces, la perspectiva desde la criminología verde, ¿verdad? Es que este caso, el del dumping tóxico, viene a mostrarnos que hay un daño ambiental, ¿verdad? Que se combina con una violencia estructural, negligencia, con un racismo ambiental, porque muchas veces el racismo ambiental, para aclararlo desde acá, es el mismo racismo, pero es como decir, estas personas que están acá, que tienen ciertas características, no importa, se las arreglan. Y eso existe desde el punto de vista de sociología. Entonces, cuando nosotros vemos desde la criminología verde que existen todos estos tipos de daños, entonces empezamos a pensar cómo luchamos para que sean reconocidos como crímenes ante la humanidad y contra la tierra. Ahora vemos el tráfico de especies. Otro caso que, Magalí, sí, veo que se desconectó la presentación. ok, perfecto. Ujú. Déjame y ya la conecto. Dame un segundito. Me avisas ahí si la ven. Listo, gracias. Gracias. El tráfico de especies viene a ser otro tipo de delito, ¿verdad? Que tenemos el tráfico ilegal de especies silvestres, que es uno de los mercados criminales más lucrativos del mundo. Entonces, acá es alrededor de 20.000 millones de dólares anuales y representa una amenaza, ¿verdad? Directa, no solo a la biodiversidad, sino a la salud pública y a a la seguridad regional. Entonces, me voy a detener acá por un momento y les voy a consultar, y si no pueden ponerlo por el chat, si alguno había escuchado sobre la criminología verde y si habíamos tenido un análisis desde el impacto del crimen como tal, si alguien tiene algo que compartir o si tal vez ya sabían y conocían un poco del tema. A ver si están Hola. calladitos hoy. Sí. Sí, yo así someramente había escuchado del tema, pero lo que pasa que como usted dijo al principio, es un tema que no es tratado desde la responsabilidad que debería, ¿verdad? Porque como usted muy bien lo dijo, comparamos los animales con las personas, ¿verdad? ¿Qué no hacen con las personas? No digamos con los animales que no pueden hablar y no se defienden. Entonces, como vemos un ecosistema que no puede hablar, que no se defiende, entonces se le da poca importancia, pero es muy interesante el tema porque estamos viendo ya desde el punto de vista que cuáles son las conductas que llevan a estas personas a cometer esas delitos que generan, digamos, una afectación bastante grave a la humanidad. Así es, Amadeo. Muchísimas gracias por esa opinión. Aprecio mucho, de verdad, la intervención. Desafortunadamente es un tema, como vos decís, como la naturaleza no tiene voz propia, solamente los que pueden hablar son aquellos que se interesan, ¿verdad?, por los ecosistemas. Y pensando no solo desde el punto que hemos visto un análisis objetivo de cuál es la afectación, ¿verdad?, a la humanidad como tal. Entonces es importante que si es un tema que nos va gustando, podemos estudiar mucho más de la criminología verde y ahorita les voy a hablar un poquito de literatura.
¿Alguna otra opinión o comentario? Hola Magali. Hola, José Ángel. Eh, sí, felicitarte porque realmente este es un nuevo tema de estudio que merece la pena profundizar. Hay muchos actores involucrados en estos procesos, Sí, empresas comerciales, comunidades, en ocasiones el mismo Estado participa o permite que se propicien este tipo de procesos. Por lo tanto, creo que lo primero es esta conciencia que tú estás tratando de darnos a conocer de todos los impactos negativos que se da en la humanidad. sí. Y luego, pues habría que trascender con la parte de la legislación internacional, pero que verdaderamente se aplique, porque como repito, hay estados que ellos mismos propician la Sí. situación. Hay todo un debate entre el desarrollo y la ecología, ¿verdad? Ujú. Entonces muchas veces justifican que es necesario el desarrollo y a cambio de ello, pues, o sea, hay afectaciones ecológicas que causan impacto y que al final, pues, o sea, el planeta nos está pasando factura a la gran mayoría con todos estos fenómenos que estamos viviendo en la actualidad. Exacto. Muchas gracias, José Ángel, y gracias por el comentario y la felicitación. Yo te tengo que mencionar que, bueno, primero a mí me encanta poder traer esta conciencia, incluso poderlo ver desde el punto objetivo y el punto de la criminología también, porque uno comprende, ¿verdad?, los distintos puntos de vista que pueden existir, pero no es generalmente el tema que mejor se recibe y requiere mucho más. No solamente seguirlo hablando, sino entendiendo que hay mucho más allá de eso. Y como vos decís, ¿verdad? El impacto ambiental que estamos viviendo es fuerte. El cambio climático, yo tengo mucha exposición a muchas nacionalidades precisamente por esto de las clases, ¿verdad? Y otro tipo de cosas que hago. Y entonces yo escucho cómo el clima ha cambiado prácticamente en todas las partes del mundo y cómo hay, por ejemplo, ya más tornados. En Costa Rica, por ejemplo, este año han habido 2 tornados, cosas que acá no sucedían. Ya hay muchos fenómenos ambientales y entonces nos preguntamos cuál es el impacto. Sí, en el momento sabemos los daños de las casas, las personas, pero es que va muchísimo más allá de eso. Cada vez que ese daño ambiental se da, tenemos personas que sufren, tenemos personas que no tienen un seguro, tenemos personas que además están no solamente ya sin un seguro y sin un hogar, sino que están preguntándose qué hacer, hacia dónde ir y por el lado de la naturaleza, pues el daño, ¿verdad?, es totalmente gigante. Entonces es muy importante buscar planes preventivos desde la ciencia, desde la parte científica, como lo es la criminología. Así que muchas gracias por el comentario. Perfecto. Entonces vamos a seguir un poco con el tráfico de especies, que es el caso del sudeste asiático y África Central. En regiones como el sudeste asiático, eso, ¿verdad? Regiones como Tailandia, Vietnam, China y África Central, vemos que hay caza furtiva de elefantes y rinocerontes por el marfil y el cuerno, que son altamente valorados en el mercado asiático, la captura y la venta de animales exóticos como monos, reptiles, aves, felinos para espectáculos o incluso para traficarlos como mascotas. Y aquí les puedo contar un ejemplo. Costa Rica tiene leyes ambientales bastante robustas, al menos se hace, ¿verdad?, el mejor trabajo para poder proteger el ambiente. Y de hecho, entre una de las cosas o 2 cosas que hace el país en temas de política ambiental, que vale la pena desde mi punto de vista mencionarlo, es una de ellas, es que como aquí ingresa mucho turista, se empezó a dar mucho que se llevaban las conchas del mar, porque hay varias playas acá que tienen unas conchas muy, muy bellas. Entonces, es normal que cuando uno vea la naturaleza, algo tan lindo, incluso uno mismo puede pensar, aunque uno tenga conciencia, uno no puede decir, wow, yo quisiera esto, está demasiado bonito, porque ese es el comportamiento humano. Entonces, aquí viene a entrar de nuevo la criminología, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de los humanos y cómo nosotros pensamos generalmente en lo que queremos?
y a veces es donde hay que ir aprendiendo cómo podemos volver eso, entendiendo el impacto que tiene lo que queremos. Entonces, en Costa Rica, si alguno ha tenido la oportunidad de visitar o la tendrá, en el aeropuerto incluso hay campañas de que las conchas del mar deben de quedarse en el mar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Mucha gente por el desconocimiento va a decir, pero si es una concha, ¿por qué se ponen, verdad, en esas cosas de que no se las lleven? Bueno, las conchas son hábitat de muchos animalitos que son del océano, ¿verdad? Y estas conchas, cuando pierde el animalito, pierde la concha, los animalitos van muriendo. Y estos animalitos que están acá, ya sean los cangrejitos o ya sean incluso las almejas como tal, todos estos tienen un valor en la cadena ecológica. Entonces, cuando vemos que la cantidad de conchas es diaria y estamos viendo 100, 200 conchas que están saliendo del país, vamos a saber que de ahí hay un gran porcentaje de animales que están muriendo y entonces todo el ciclo ecológico se está afectando. Entonces, aquí es donde yo creo que es donde es importante generar y crear la conciencia, no solo desde el punto de vista de la criminología, sociología, psicología y del delito, sino también de el leer, ¿verdad? Hacernos curiosos y comprender por qué esto está, por qué afecta tanto, qué es, hacia dónde se mueve esto o esta iniciativa, por qué nació, qué pasa. Entonces empezamos a ejercitar la curiosidad. Esa es la historia de las conchas e incluso cuando se ven en las maletas y todo se decomisan, cuando se hace el decomiso, ni siquiera se pueden llegar y nada más ir a dejar a alguna playa. Se tienen que llevar a una universidad especializada en Costa Rica que lo que hace es analizar si las conchas son del Caribe o del Pacífico para poder después de eso, por ciertas características, componentes químicos, después de eso pasan por un proceso de cuarentena para poder reinsertarlas en la naturaleza para evitar el daño ecológico. Entonces, es súper interesante porque incluso yo que estoy bastante involucrada en la parte no solamente de la criminología, sino de la ecología, eh, es súper importante porque cuando yo lo vi por primera vez, mi pregunta fue, ¿pero por qué lo de las conchas? Y luego dije, bueno, probablemente es que sí se llevan muchas, pero no lo pensé desde el punto de vista del impacto ambiental. Hasta que estudié, lo entendí e incluso vi algunos documentales con respecto a eso y entonces fue donde comprendí que todo siempre tiene una razón mayor que está detrás. Eso es con ese ejemplo, pero ahorita con la captura y venta de animales exóticos, incluso acaban de hacer un decomiso hace tal vez ya un mes y medio o 2 meses de los capibaras, que están muy en tendencia en redes sociales, en TikTok, en Facebook, están en tendencia incluso muñequitos. Y entonces aquí viene de nuevo el humano, ¿verdad? Haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es, si queremos algo, vamos a conseguirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pensamos que por venir y extraer del ambiente 5 o 6 capibaras no va a pasar nada porque hay muchísimos capibaras. Bueno, pues podría ser que eventualmente haya muchos, eso no lo sé, no lo he estudiado, pero si seguimos en un comportamiento así, no van a ver y vamos a alterar de nuevo el comportamiento. Y no solo alteramos eso, estamos alimentando al crimen organizado. Estamos siendo partícipes de la delincuencia organizada porque nosotros estamos consumiendo. Entonces aquí es donde vemos que el contexto es muchísimo mayor del que tal vez nos han enseñado a través del tiempo. Y por otro lado, pues el tráfico de partes animales, que ya es la parte de las pieles, ¿verdad? Y cómo con las mismas pieles hacen ciertos bolsos, ciertas cosas que es, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ya esa es mi opinión personal, no basándome en la criminología, es innecesario. Hay otras cosas que se ven muy lindas y no necesariamente las pieles, pero bueno, los huesos de tigre, vesículas de oso, escamas de pangolín que son utilizadas en medicina tradicional. Entonces, si vemos todo esto junto y lo maximizamos a nivel del mundo y empezamos a estudiar el comportamiento de los delincuentes que tienen este tipo de, ¿verdad? Van hacia este tipo de delito, entonces vemos que hay un gran área que no se ha explotado en la parte de criminología y delito ambiental. Luego, acá, igual en lo del tráfico de especies, ya vamos a ver un poco sobre los actores involucrados. Entonces, vamos a ver algo muy común dentro de lo que es el estudio o la tipología del delincuente acá. Cárteles criminales transnacionales que generalmente no se encargan solo de los animales, o sino que se encargan de armas, drogas y personas. Entonces, aquí es donde yo quería llegar porque generalmente el perfil criminal de alguien que hace todo esto de cazar animales, de deforestar, ¿verdad? De esta manera,
este perfil es totalmente tipificado dentro del perfil de un delincuente que tiene una banda de crimen organizado. Entonces, vamos a ver que quienes trafican armas, quienes trafican personas, drogas, generalmente trafican animales o hacen daños ambientales mayores. ¿Por qué? Porque están dentro de todo este círculo del delito en el cual obtienen lo que quieren en la parte económica para ellos y para poder seguir sobreviviendo en la delincuencia, ¿verdad? Ser pues el mayor en términos de más grande, el más fuerte, y así entonces empiezan a abarcar un montón de situaciones y un montón de personas, cosas que les va a dar muchísimo más valor. Y esto incluso ahora vemos un cambio en el delito, en la delincuencia organizada, ya no solamente el tráfico de especies, y tristemente yo veo que esto probablemente se va a ir haciendo mayor, pero vemos también cómo es que, y vamos a dar un ejemplo tal vez que puede ser controversial, pero vemos cómo estas bandas están empezando a buscar al más susceptible. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, los animales son susceptibles, aunque ellos se saben defender, aunque todo el humano tiene muchas técnicas para la caza. Pero entonces ahora vámonos al punto del humano. Ahora, las bandas organizadas están buscando mucho los adolescentes. Hemos hablado de la victimología, las mujeres. Entonces hay un factor común, que es ese factor de dominio sobre algo. Ese dominio sobre algo que es más susceptible. Y cuando no es susceptible o cuando no tiene más fuerza que el dominante, que el delincuente, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde empiezan las riñas, las muertes, las peleas por territorio. Entonces, no sería de extrañarse que incluso existan bandas organizadas que ya están, o más bien sí existen, como estábamos hablando ahorita del caso de Nigeria, que ya están adueñadas de terrenos, de territorios, y sacarlos de ahí va a requerir muchísimo más que, ¿verdad? Solamente una política, sino que muy probablemente van a tener que haber fuerzas armadas, empezar a luchar más por toda esta parte. Y acá es donde se genera la pregunta, ¿qué tanto, cuántas personas o qué tanto la gente está interesada en el ambiente, en el impacto, en la criminología ambiental, en los delitos ambientales e incluso hasta en la psicología, en la parte ambiental? Porque la psicología, por todas esas personas que se afectan y que realmente viven en este tipo de lugares y ya dejan de tener muchas cosas por todos estos daños ambientales. Luego la parte de funcionarios corruptos y aduanas cómplices que facilitan el paso, porque aquí viene lo de los capibaras. Para mí fue, mi primera pregunta fue cómo pudo pasar de la frontera, porque sí pasó la frontera, siendo que Costa Rica tiene controles estrictos y ciertas regulaciones. Entonces la respuesta se las dejo a todos, cada uno para que lo pueda dar, pero creo que va muy ligada a lo que acabamos de hablar. Luego la parte de los consumidores internacionales, en esto caben o están, ¿verdad? Contemplados en su mayoría China, Estados Unidos y Europa, que son los consumidores mayores de este tipo de, ¿verdad? De producto, si lo podemos llamar así. Y la parte de las comunidades rurales, que muchas veces son víctimas, ¿verdad? Del crimen organizado y se ven obligadas a colaborar por falta de oportunidades. Acá les cuento una historia, de hecho, de Costa Rica. Hay una playa en Costa Rica donde llegan a desovar las tortugas baula, y nos estaba atendiendo una persona en el tour. Nos comenta que tenía muy pocas posibilidades y en algún momento de su vida, estamos hablando de una persona ya muy adulta, y en algún momento de su vida le enseñaron que cazar los huevos de la tortuga baula, incluso las mismas tortugas, era lo que le podía dar poderío económico. Le enseñaron así, luego se empezaron a ver bandas de cazadores por ahí, estamos hablando por ahí de los años 60, y entonces fue donde empezó a entender que no, ese no era el único punto, ¿verdad? O la única forma, y entonces se involucró ya más como guía y ¿verdad? Pues pasó al tema de la conciencia y demás. Entonces, ese es un ejemplo perfecto como las comunidades rurales muchas veces se ven forzadas a hacerlo porque el mismo crimen organizado les hace creer que esto es la única opción que tienen. Entonces, esto es con respecto a la parte del tráfico de especies como tal, y vamos a ver la perspectiva desde la criminología verde. El caso de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? No solamente nos demuestra el delito ambiental per se, sino también una forma de violencia estructural contra la biodiversidad, los pueblos originarios de los lugares, ¿verdad? Y la salud global. La criminología verde va a abogar por reconocer a los animales como víctimas y sujetos de derecho, que es una de las cosas que ha sido un poco más compleja en términos de
la criminología como tal, porque ahora hablábamos, ¿verdad? La parte de tener voz como tal y poder decir qué se está pasando, pues por supuesto en este caso no lo tenemos, pero también son seres vivientes. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos como criminología verde a ver a los animales como víctimas y sujetos de derecho y de ahí ciertas regulaciones en algunos países con respecto al maltrato animal. Luego, combatir la complicidad institucional y extractivismo biológico y promover los modelos de conservación de con justicia y los modelos de conservación de las comunidades también. Entonces vemos por acá la pesca ilegal como otro tipo de delito ambiental, que esta actividad no es regulada y agota especies marinas, daña ecosistemas, se está financiando redes criminales, que de nuevo aquí vamos a lo mismo de las redes criminales y cómo estas redes criminales se están haciendo tan grandes y tan poderosas que están dentro de los gobiernos y entonces acá es donde nosotros, si no tenemos conocimiento de todo esto y no luchamos, vamos a empezar a ver un menoscabo ya no solamente del recurso natural, sino también de nuestro estilo de vida, restricciones incluso para movernos en ciertos lugares, la desaparición de muchos animales, de ecosistemas, de poblaciones y sociedades. Entonces, de nuevo, es un problema más grande del que incluso creo nosotros sabemos o se escucha en las noticias y demás. Luego la deforestación masiva, la Amazonia brasileña, ¿verdad? La expansión de la ganadería y la minería ha destruido millones de hectáreas de la selva en la última década y sabemos que el Amazonas es súper importante a nivel mundial para nosotros poder seguir teniendo un ambiente adecuado para vivir. Y luego ya aquí vemos por último el perfil criminal en los delitos ambientales. Vamos a ver tres tipos de delincuente. Vamos a tener el delincuente oportunista, que es la motivación del delincuente oportunista como tal es la necesidad económica. Entonces, hay dos cosas con respecto a esto, necesidad económica o desconocimiento de pues del impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, es esta persona que, como les decía ahora, va a decir, pero si es un animal entre un montón, no va a pasar nada. Es desconocimiento de todo ¿verdad? El impacto que va a tener en la parte ambiental y muchas veces es porque vemos las personas que tienen algún tipo de necesidad económica, ven un animal, bueno, pongámonos en el punto de vista de qué sé yo, que veamos un jaguar, tengamos visible un jaguar siempre, y es una persona que tiene una necesidad económica, de pronto va a empezar a pensar y sobrepensar, mira, y si yo vendo esto, tal vez salgo de deuda, si yo hago esto, entonces aquí viene la necesidad económica como tal a jugar un papel. Entonces ese sería el delincuente oportunista. Acá tenemos algunos ejemplos, entre los ejemplos tenemos los pescadores que operan fuera de las zonas permitidas con licencia y estos generalmente actúan a pequeña escala, no van a actuar a gran escala, ¿verdad? Va a ser más como en su entorno local y no tiene planificación. Entonces se va a notar mucho. Si hay una casa, por ejemplo, de un jaguar, que es el ejemplo en el que me estaba refiriendo, es muy probable que los vecinos se van a dar cuenta, las personas se van a dar cuenta porque es el delincuente oportunista y esta es su forma de operar. Ya ahora tenemos el delincuente corporativo, que el delincuente corporativo, la motivación como tal va a ser siempre el dinero, maximizar las ganancias y evadir las regulaciones ambientales. Entonces tenemos el ejemplo de las empresas que estábamos conversando, que vierten tóxicos, ¿verdad? Sin ningún tipo de tratamiento, deforestan sin permisos y básicamente solo les interesa lo que van a generar económicamente de vuelta. Van a actuar en una apariencia de legalidad, pero lo que pasa es que saben cómo bailar, como diríamos en Costa Rica, o evadir a la ley para que parezca que están en legalidad. Y tienen, por ser empresas tan grandes, ser empresas con, con tanto poderío económico, generalmente tienen respaldo jurídico o político. Jurídico porque saben o tienen el poderío para tener abogados, bufetes que les ayuden a defenderse en este tipo de situaciones y en el político, puesto porque hay intereses de por medio o pagos de por medio que les permite actuar de esta manera. En la parte del delincuente corporativo, yo les podría comentar también un ejemplo de Costa Rica. Hay una zona protegida, conocida a nivel de Costa Rica y ahorita de hecho hay todo un tema muy grande con respecto a que quieren deforestar todo y poner una cadena de hoteles súper conocida, muy digamos, como estos hoteles 5 estrellas y demás. Entonces, hay muchas preguntas sobre los grupos, las organizaciones ambientales de cómo es que obtuvieron ese permiso, cómo es que lograron que el permiso está detenido
Ahí me escuchan, es que veo como que se me paró la cámara. ¿Me Sí, se escuchan bien? escucha. Sí, Sí, Maga. ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya viene ¿y qué es lo que ayuda al menos a retrasar o detener estos procesos? La conciencia en el delito ambiental y comprender las implicaciones. Ahorita se está todo un proceso, pero ese es un ejemplo de muchos y estoy dando el ejemplo más cercano en Costa Rica, pero pasa en muchísimas partes del mundo, ¿verdad? Tenemos ejemplos como Hawái, la parte de la delincuencia corporativa viene a ser un punto mucho más difícil de manejar que incluso el delincuente oportunista, de nuevo, por la apariencia de legalidad, el gran poderío económico y la forma que tienen de defenderse. Luego tenemos el crimen organizado transnacional, que de nuevo, la motivación es el alto beneficio económico, forma parte de redes más amplias, ¿verdad? Cuando quieren ya no solo traficar personas, drogas, armas, sino también quieren traficar animales. Y tenemos el ejemplo de todas las redes estas que trafican marfil, madera exótica o especies en peligro de extinción, que de hecho voy de nuevo con un ejemplo de Costa Rica. Aquí llegó un lince africano exportado y no se sabe, ¿verdad?, cómo fue que pasó incluso las fronteras. Entonces se dice o se rumora que es de una banda criminal y entonces de acá viene todo un contexto mucho mayor en la parte del delito como tal. Con respecto a la actuación, no va a ser desordenada, ¿verdad? Y lo que va a hacer es una logística internacional de corrupción y violencia. Entonces, esto deja en descubierto toda la corrupción y la violencia que se da. Dentro de esto, bueno, pues yo tengo la suerte de ser de Costa Rica, entonces puse Costa Rica no porque soy de acá, sino porque sí está como parte de las leyes orgánicas fuertes con respecto al cuidado del medio ambiente. Tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, que tiene principios de sostenibilidad, participación ciudadana, prevención del daño ambiental, crea mecanismos para el manejo de áreas protegidas, impulsa el principio de quien contamina paga y Costa Rica es reconocida por generar más del 98% de la electricidad con fuentes renovables. Luego tenemos a la Unión Europea, que tiene la Directiva Marco del Agua y el Reglamento REACH, que lo que busca es proteger la calidad del agua, restaurar ecosistemas acuáticos y que la producción de sustancias químicas sea regulada responsabilizando a las empresas. Entonces ahí vemos que ya la Unión Europea se está haciendo cargo del delincuente corporativo. La Unión Europea aplica el principio de precaución y sanciona fuertemente el daño ambiental. Estas fotos de acá son fotos de los parques nacionales. Entonces ahí ven el Parque Nacional de Ulanca en Finlandia y aquí ven el volcán Arenal de Costa Rica y el perezoso, que es parte, de hecho, de uno de los símbolos nacionales. Y luego tenemos a Chile con la Ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente, que introduce los impactos, ¿verdad?, los estudios del impacto ambiental y viene a crear la Superintendencia del Medio Ambiente. Aquí tenemos el Parque Nacional Torres del Paine y tenemos que también se han clausurado muchísimas minas y empresas por violar normas ambientales, aunque hay ciertas críticas por debilidad fiscalizadora. Luego aquí vemos a Nueva Zelanda y aquí está el Parque Nacional Tongariro y que vemos que tienen el Resource Management Act. Ellos lo que hacen es reconocer, ¿verdad?, legalmente ciertos lugares como lugares de gestión ambiental y es considerada una de las leyes integrales, más integrales del mundo, más completa. Y tenemos por acá uno en la parte de la criminología verde para entender y tener más contexto con respecto de dónde nace y demás. Rob White, que él está en Australia, y aquí vemos el libro para que ustedes si gustan buscarlo, ¿verdad? Esta obra destacada, Environmental Harm, es una perspectiva desde la justicia y la ecología. Entonces ha desarrollado la idea de justicia ecológica y victimología ambiental. Propone distinguir entre delitos ambientales, estatales, corporativos y es uno de los fundadores del concepto de la criminología verde. Luego tenemos a Nigel South, que tenemos acá el libro de criminología verde, es una obra destacada y él introdujo el concepto de crímenes contra la naturaleza y abordó el racismo ambiental del que estábamos hablando hace unos minutos. Y Pierce Byrne, que él está en Estados Unidos y aquí está el libro Confrontando el abuso animal y propone una visión biocéntrica del delito. La naturaleza también puede ser una víctima. Entonces critica el antropocentrismo del derecho penal tradicional y aboga por incluir el maltrato animal como crimen en el análisis criminológico como tal.
Y Jennifer Maher, que ella es especialista en tráfico de especies silvestres, estudia cómo funcionan las cadenas delictivas globales en el comercio ilegal de animales, es profesora de la criminología verde en la Universidad de Gales y colabora en investigaciones con entidades como Interpol y CITES. Y bueno, pues por acá les tengo una frase.